Para esta semana, en segundo año medio, vamos a trabajar principalmente la retroalimentación a la evaluación de monitoreo que realizamos hace un par de semanas atrás. La forma en cómo lo vamos a ir haciendo es que vamos a revisar los errores más comunes que hubo en las respuestas y vamos a ver cómo y de qué manera corregirlos en futuros trabajos o en futuras evaluaciones. Ya vamos a hacer bastante gráficos, así es que les voy a solicitar que presten mucha atención y si es que van a tomar nota, lo puedan ir también realizando, pausando a la vez este video. Recordemos, los textos literarios son textos que tienen ficción, y ahí podemos reconocerlos por algunos detalles, como por ejemplo su lenguaje. Su lenguaje va a ser subjetivo, va a tener mucho de poético, va a tener mucho de desapegado quizás a la realidad concreta y generalmente vinculado a la percepción que pueda tener un autor al momento de contarnos una historia o de expresar sus sentimientos, que son los textos que hemos visto hasta el momento. En el caso de la narración, que son los textos que trabajamos y que se evaluaron en esta evaluación de monitoreo, la característica esencial es que nos van contando un acontecimiento que es ficticio. En el caso de los textos narrativos, existe una voz que nos va contando esta historia y que va a recibir el nombre de narrador. Y va a depender, ¿cierto?, si este narrador participa o no de la historia, si es que está dentro o fuera de ella. Y el autor, a diferencia del narrador, es la persona real, una persona de carne y hueso, así como ustedes, así como yo, que escribe, ¿cierto? Y por lo tanto es un ser humano real, como cada uno de nosotros. A diferencia del narrador, que recordemos que es una voz ficticia creada por, en este caso, el autor. Seguimos avanzando. Tenemos que fijarnos en cómo está escrito un texto para poder identificarlos también. En el caso de los textos narrativos, que son los que se preguntaron en esta evaluación y que además son aquellos con los cuales hemos trabajado durante este año hasta el momento, están escritos en prosa, es decir, de un extremo al otro de la página para que los podamos visualizar, y normalmente el narrador nos va contando estos hechos ficticios, ¿cierto?, en una estructura bastante fija que es inicio, nudo o desarrollo, puede recibir los dos nombres, y el final de la historia o el desenlace de la historia. También tenemos textos dramáticos y textos líricos, que ahí podemos ver sus características más generales, pero quiero que nos quedemos con el concepto de los textos narrativos porque son aquellos que se evaluaron en este formulario y con los que hemos venido, como bien dije anteriormente, trabajando en estas últimas semanas. Bien, este texto aparecía en la evaluación. Si yo me fijo, tiene un nombre ahí abajo, ¿cierto? Es bastante breve. Esto es lo primero en lo cual me debería fijar al momento de leer un texto. Y luego lo voy a leer tranquilamente, ¿cierto? Y dice algo así como: en un periódico del barrio de Raval, en Barcelona, una mano anónima escribió: tu Dios es judío, tu música es negra, tu coche es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu café es brasileño, tu democracia es griega, tus números son árabes, tus letras son latinas. Yo soy tu vecino y tú me llamas extranjero, y está firmado por Eduardo Galeano. Bien, vamos a ir desmenuzando este texto para que vayamos entendiendo y asociando la lámina anterior con este ejercicio que apareció en nuestro formulario. Eduardo Galeano corresponde al autor del texto. Generalmente en los textos narrativos el autor aparece mencionado, y si no aparece mencionado porque es desconocido, nos va a aparecer como anónimo. En este caso, el autor aparece en este microcuento. Hay una pequeña historia, ya podemos ver que es breve, que está relatada por una voz. Y además está escrito en prosa. ¿Qué quiere decir esto? Que ocupa, ¿cierto?, un extremo al otro de la hoja, o en este caso de la lámina que ustedes pueden observar en este video. Bien, vamos
a otro tipo de análisis con el mismo texto. Si ya fuimos capaces de detectar lo anterior, podemos seguir, ¿cierto?, analizando los textos, y en este caso en particular el texto de Eduardo Galeano. Podemos detectar incluso el tipo de mundo que el autor nos quiere mostrar. En este caso es una historia que perfectamente puede ser real, pero como ya vimos que tenía un narrador, tenía un autor, ¿cierto?, y está escrito en prosa, va a corresponder a un texto narrativo, y el mundo que nos quiere expresar el autor en este caso va a ser un mundo más bien realista, porque se apega bastante a lo que podría suceder en la realidad, ¿ya? Y podemos también distinguir quién nos relata la historia. Ahí tenemos una marca textual, es decir, una palabra que nos indica que es alguien que nos va contando, ¿cierto?, esta historia, más bien desde afuera, no es alguien que participa directamente, es decir, no es un personaje. Y esto lo podemos detectar o justificar con esa palabrita que aparece ahí indicada con esta flecha, que es escribió. Dice, una mano anónima escribió. Y luego aparece todo el resto, como el segundo párrafo de este microcuento, entre comillas. Es decir, es alguien que menciona algo que ya otra persona realizó. Por lo tanto, nuestro narrador va a corresponder a una categoría heterodiegética, es decir, que está fuera del relato. También podemos preguntarnos acerca de qué trató el microrrelato y cómo podemos justificar esto. Si yo me hago la pregunta de qué se trató el texto que acabo de leer, yo estoy detectando el tema, ¿ya? En este caso podríamos asociarlo a la migración, al ser extranjero, ¿cierto? Ambas respuestas podrían perfectamente ser consideradas correctas. De hecho, si recuerdan muy bien, Segundos Medios, había una pregunta que estaba asociado con el tema. ¿Y cómo podemos justificar eso? Porque recordemos que cada vez que damos un punto de vista o tenemos que analizar un texto, nos tenemos que concentrar en buscar detalles que sustenten nuestras respuestas. ¿En qué nos podemos fijar? Fíjense ahí, aparecen varias cosas subrayadas. Yo en este caso subrayé solamente esas 4. Dice, el café es brasileño, tu democracia es griega, tus números son árabes y tú me llamas extranjero. Entonces, si decimos que nuestro texto se basa en el tema de la migración o en el concepto de ser extranjero, ahí hay marcas, ciertas frases muy pequeñas que pueden ayudarnos a sustentar nuestro punto de vista. Bien, avanzamos. Y si nos pidieran hacer una síntesis con este microcuento, este es un ejercicio que, si bien en el formulario apareció con otro microcuento, esto nos puede servir de bastante ayuda. Ya, yo sé que esto lo vieron también en Plan Humanista, pero siempre es bueno poder retroalimentar y ir recordando algunas cosas. La síntesis es una técnica, ¿ya? Una técnica que se va ejercitando, por supuesto, y lo importante es que tenemos que respetar las ideas esenciales del autor. Por lo tanto, una síntesis no tiene nada que ver con expresar nuestros puntos de vista, sino que simplemente es reducir estas ideas, en el caso del texto con el cual estamos trabajando, en el caso del texto de Galeano, reducir las ideas que nos presenta el autor y por lo tanto quedarnos con lo más importante. Para eso deberíamos primero detectar el tema, ¿cierto? ¿De qué se trató el texto? Vimos recién en este ejercicio que el tema del texto era la migración. Entonces, luego tenemos que fijarnos en cómo se organiza el texto. Si vimos que era un texto narrativo más bien breve, perfectamente podríamos estar en presencia de un microcuento. Si me piden una síntesis, la idea también es que sea más breve que el propio texto, ¿cierto? Sintetizar significa acortar, significa disminuir, ¿cierto? Reducir las ideas que me presenta el autor. Por lo tanto, tengo que identificar lo más importante, ver cómo puedo relacionar estas ideas importantes, detectar el propósito del texto, en este caso es contar una historia, y no involucrar información secundaria. Por último, organizamos la información y finalmente redactamos nuestra síntesis.
En el caso de la publicidad y la propaganda, que es otro ítem que pudo haber estado un poquito más débil en los resultados que se obtuvieron, esta parte viene a ser como un recordatorio bastante express en cuanto a la diferencia entre la publicidad y la propaganda. Básicamente, la publicidad busca un rendimiento económico y comercial, es decir, nos puede ofrecer un producto y nosotros como lectores de ese texto perfectamente lo podríamos comprar. Pensemos en cualquier producto, un alimento, un objeto en particular, etc. En cambio, la propaganda viene a propagar, a expandir ideas o puntos de vista que nos intentan convencer de algo. ¿Ya? Entonces la diferencia con la publicidad y la propaganda básicamente es que uno busca un rendimiento comercial, es decir, conseguir un beneficio económico, y en la otra simplemente se busca expandir esta idea. Pero la pregunta es cómo las puedo distinguir, porque a veces es un poco complejo, nos tenemos que fijar en algunos detalles. Primero nos vamos a fijar en el objetivo que tiene. Ya la publicidad tiene fines comerciales y va a buscar siempre ofrecernos un producto o un servicio. Es decir, atrae potenciales clientes o compradores y busca que ellos adquieran este producto que la marca en general ofrece, a cambio de la propaganda, que no tiene un fin comercial y que simplemente, como decíamos anteriormente, busca promover fundamentalmente campañas de corte ideológico, político, doctrinario, religioso, educativo, de concientización, etcétera, pero que nos busca convencer, que genera un impacto en nosotros los lectores para poder modificar una conducta o una opinión en relación a un tema determinado. Entonces, esto es lo esencial. La publicidad tiene un fin comercial, en cambio la propaganda busca transmitir ideas. Y seguimos avanzando. Bueno, en la clase vamos a observar este material. Va a quedar, por supuesto, disponible en Classroom, que es un video bastante breve en donde vamos a poder analizar, ¿cierto?, lo que acabamos de comentar en la lámina anterior. Y, bueno, en el video pudimos observar varios elementos. El primero es que pudimos detectar el propósito del texto, y el texto tiene un propósito explícito y uno más bien implícito. Los explícitos tienen relación a lo que se muestra directamente, a lo que se dice y podemos incluso citar en el mismo texto, y el implícito es más bien algo subjetivo, algo como podríamos decirlo coloquialmente, algo por debajo, incluso hasta subliminal, si es que podemos aventurarnos con ese concepto. Y claramente podemos identificar en este mismo video recursos de persuasión que también fueron revisados en las clases previas al formulario. En fin, para ir ya finalizando, van a quedar disponibles sus resultados en la plataforma de Classroom, ¿ya? Así es que los vamos a comentar también dentro de esta semana. Que estén muy bien, cuídense.